Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad le voy a estar explicando y comentando en esta clase sobre el tema de hoy, la importancia que tiene una de las primeras instrumentaciones o instrumentos que ustedes se van a encontrar en una estación meteorológica terrestre, ¿sí? Tanto aeronáutica como también sinóptica. ¿M? Eh, es justamente con lo primero que se van a encontrar y que ustedes van a dirigirse y van a ir eh, a hacer las primeras mediciones, va a ser el abrigo meteorológico. El abrigo meteorológico es, ¿sí? Una de las primeras cosas con las que ustedes se van a encontrar y van a ver eh, en, eh, en este caso. Bueno, ¿qué consideramos que es un abrigo meteorológico? Bueno, bien como le pongo yo acá, es una caseta, ¿sí? Empleada para poder resguardar de los efectos, principalmente de la insolación directa, ¿sí? De la radiación de objetos inmediatos o de cualquier influencia que pueda generar una alteración al estado normal de la atmósfera del ambiente, ¿sí? De ese lugar, ¿sí? Y que pueda alterar a los instrumentos que están guardados en esta caseta, ¿sí? Eh, el objeto de las observaciones meteorológicas justamente es contar con datos cuantitativos, es decir, con datos numéricos, que representen las condiciones del aire, ¿sí? Entonces, para eso se necesita resguardar estos instrumentos. Dentro de esta caseta vamos a encontrar termómetros, ¿sí? Termómetros de bulbo seco, termómetros de bulbo húmedo, vamos a encontrar termómetros de máxima, termómetros de mínima, y estos instrumentos son muy sensibles a los cambios rotundos, a los cambios rápidos que presenta, ¿sí? La atmósfera, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Es importante que puedan, ¿sí? Resguardarse, que puedan mantener un resguardo, una protección, ¿sí? Para que, por ejemplo, el caso de la radiación solar no lo recaliente, ¿sí? Por esto es necesario contar con una caseta o un abrigo meteorológico, también conocido como abrigo meteorológico, en cuyo interior se van a colocar, como les dije, los termómetros para poder obtener la temperatura o datos de la temperatura del aire, ¿sí? Esta caseta debe tener determinadas características, ¿sí? No es que es una caseta eh, que se obtiene de cualquier lado o que se la fabrica en cualquier lado, no. Tiene que tener unas características muy particulares, ¿sí? Voy a, a cerrar el video para que no se me tilde tanto la grabación. Entonces, una de las cosas importantes que tiene que tener este abrigo meteorológico o esta caseta es que las paredes tienen que estar hechas de celosía y tienen que estar ubicadas, ¿sí? En forma de persianas, que esto permite la libre circulación del aire a través de esta estructura, ¿sí? Tiene que ser una estructura en donde el aire pueda circular libremente. ¿Por qué? Porque lo que justamente se busca con estos termómetros es medir la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, si la caseta está toda cerrada, no va a haber forma de que circule el aire. El aire tiene que tener una circulación libre, eh, por eso es que es necesario que tenga estas aberturas para que pueda circular el aire, ¿sí? De esta manera la capa superior puede enfriarse con el aire circulante sin transmitir su calor a la capa inferior. Es decir, que si, por ejemplo, no tuviera estas aberturas en forma de persianas, por ejemplo, que tiene el abrigo, ¿sí? Puede generar que
esta caseta se caliente con la radiación solar en un día de verano, por ejemplo, y eso nos dé un dato cualitativo erróneo. Entonces es importante, ¿sí?, esta característica. Con el mismo fin, el fondo de la caseta meteorológica está formado por tablillas, ¿sí?, que son tablillas que están traslapadas, ¿sí?, o un doble piso con agujeros desalineados, ¿sí? Esto lo que hace es impide la transmisión del calor y de la luz que se refleja del suelo hacia el interior, ¿sí? Entonces, porque esa irradiación terrestre también hace que pueda ser, si esto no está bien confeccionado, que la caseta meteorológica se caliente o se enfríe en caso de si estamos en una zona de nieve o en una zona de, por ejemplo, de mucho frío, ¿sí? Puede ser también que se enfríe o se congele, ¿sí? Entonces, el material este consiste principalmente, que es un material de madera, ¿sí? O cualquier tipo de material aislante, pero en Argentina, principalmente, en todas las estaciones, el material es de madera, ¿sí? Y se pinta, es de un color blanco, esto también es un detalle importante, porque la caseta tiene que tener un color blanco para poder, eh, con el fin de que absorba lo menos posible las radiaciones del sol, ¿sí? Entonces, el color blanco lo que va a hacer es, va a impedir que se caliente el interior de esta caseta, ¿sí? Después, otra cosa importante, y esto sí, anótenlo, resáltenlo y ténganlo muy en cuenta porque esto es importante y esto es una pregunta de examen, ¿sí? La orientación que tiene que tener la caseta o que tiene que tener el abrigo meteorológico. Esto es muy, muy, muy importante y anótenlo. Las puertas de la caseta deben abrirse hacia en el caso nuestro, en el caso de Argentina, que estamos en el hemisferio sur, se tiene que abrir hacia el sur. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder evitar que los rayos solares penetren, ¿sí?, en el interior de esta, ¿sí?, al momento de la toma de que hagamos la lectura, ¿sí? Entonces, la puerta, ¿sí?, donde van a estar ubicadas la puerta de la caseta meteorológica o del abrigo meteorológico, ¿sí?, es muy importante. En el caso de Argentina, en el caso del hemisferio sur, va a estar siempre mirando hacia el sur. Esa característica ustedes no se tienen que olvidar, anótenlo, porque es sumamente importante, ¿sí? Porque si la puerta del abrigo meteorológico está mirando hacia el sur, quiere decir que el frente del, del abrigo meteorológico está orientado hacia el norte. Entonces, esa orientación, eso es lo que le va a permitir a ustedes saber cómo está ubicada la estación meteorológica. Es importante que ustedes tengan el dato de dónde se ubica geográficamente la estación meteorológica, en qué latitudes, en qué orientación, porque ese dato fundamental le va a permitir a ustedes saber de dónde provienen las tormentas, de dónde predomina el viento más fuerte, el viento más suave, de dónde vienen las nubes, cómo se desplazan, por qué se desplazan de esa forma. Le va a permitir saber dónde se concentra la mayor cantidad de los fenómenos. Bueno, entonces, saber la orientación de nuestra estación meteorológica es sumamente importante, ¿sí? Porque aparte, ustedes van a estar trabajando en una estación meteorológica aeronáutica y la orientación es muy importante porque cuando ustedes hagan el informe de SINOP o el informe de METAR, ¿sí?, o el piloto le pregunte, el viento está circulando en qué dirección, ustedes tienen que saber la orientación, ¿sí? Entonces, una de las maneras fundamentales de saber cuál es la orientación en la que está ubicada la estación meteorológica es sabiendo cómo se ubica la caseta o el abrigo meteorológico. El abrigo meteorológico en Argentina y en el hemisferio sur siempre va a estar, la puerta del abrigo meteorológico siempre va a estar mirando hacia el sur, ¿sí? Siempre hacia el sur. Y el frente del abrigo meteorológico hacia el norte.
Con eso ustedes ya se orientan dónde está el este y dónde está el oeste, de dónde sale el sol y dónde se pone el sol. ¿Sí? Eso es sumamente importante. ¿Mm? Eh, entonces, en este caso, las puertas de la caseta deben abrirse hacia el sur, ¿sí? No hacia el norte en el hemisferio norte, hacia el sur en el hemisferio sur, ¿sí? Esto es así, en el hemisferio sur. ¿Para qué? Para poder evitar que los rayos solares penetren al interior de la caseta, ¿sí? Al momento de la toma de la lectura. Bajo ninguna circunstancia debe quedar en línea el abrigo meteorológico y el evaporímetro, ¿sí? En línea quiere decir que en ningún momento tienen que estar paralelos, tienen que estar a misma distancia ni nada por el estilo, ¿sí? El abrigo meteorológico es una estructura que está construida generalmente, y en Argentina, en todas las estaciones de nuestro país, están construidas de madera en forma de caja, que tiene aproximadamente 85 kilómetros de frente por 60 centímetros de fondo y 80 centímetros de alto, con una puerta al frente que está pintada de color blanco esmalte, ¿sí? Brilloso, siendo diseñada para poder proteger a los instrumentos que se encuentran adentro, el ciclómetro, los termómetros de máxima de mínima, el termómetro de bulbo seco, el termómetro de bulbo húmedo, ¿sí? Eh, que miden la temperatura, ¿sí? De la radiación directa del sol, de la radiación terrestre nocturna, ¿sí? Eh, entonces, mientras al mismo tiempo también permiten una adecuada ventilación. Es importante la ventilación, ¿sí? Tanto la puerta como los otros tres laterales que tiene el abrigo meteorológico están construidos de persianas, como yo le decía, para poder permitir justamente la circulación del aire en el interior del abrigo. Pero al mismo tiempo también impiden que la luz solar incida en forma directa sobre los instrumentos que guarda este abrigo meteorológico. Este abrigo meteorológico se coloca sobre una base que lo separa del piso de la superficie terrestre. En algunos lugares está a 1,20 m, en otros lugares está a 1,50 m, ¿sí? Y generalmente, en la mayoría de las estaciones de Argentina, se tiene una escalerita, ¿sí? De 2 escalones o 3, para poder subir y poder llegar, porque uno tiene que estar a la altura paralela. A ver, me muestro para que ustedes puedan ver. Es decir, ustedes cuando van a ir van a la estación meteorológica, ¿sí? Abren el abrigo meteorológico, ¿sí? Y cuando ustedes se encuentran frente a los termómetros, por ejemplo, van a tener el termómetro de bulbo seco del lado izquierdo, el termómetro de bulbo húmedo del lado derecho, ¿sí? Ustedes tienen que, su frente tiene que estar en paralelo a, a los termómetros. Ustedes lo tienen que mirar. Mientras le comentaba, tuve por ahí un problema con la computadora, mientras le comentaba, entonces, cuando ustedes van a medir en el abrigo meteorológico, su frente, la frente de ustedes, tiene que estar paralelo a los termómetros. O sea, ustedes tienen que mirar ahí, paralelo. O sea, no así, ni acostado, ni mirando para arriba, ni por encima de los termómetros. Su mirada, su ojo, tiene que estar ahí paralelo a los termómetros, ¿sí? Ustedes tienen que mirar paralelo, porque si no, lo que genera es que ustedes cometan el error de tomar mal la medida, ¿sí? Entonces, eh, siempre su ojo, ¿sí? El ojo, que es el instrumento principal del observador meteorológico, tiene que estar siempre paralelo, ¿sí? Paralelo a, eh, a los termómetros, ¿sí? De lo contrario, corren el riesgo de registrar mal los datos de temperatura. Entonces, tanto la puerta como los otros tres laterales están construidos de persianas, les decía yo, para poder permitir la circulación del aire en el interior del abrigo. Pero al mismo tiempo también impide que la luz solar incida directamente sobre los instrumentos.
Se coloca sobre una base que lo separa más o menos de 1,20 m de altura del suelo, ¿sí? Esta caseta o este abrigo meteorológico debe instalarse en un área libre, ¿sí? Tiene que estar libre de obstáculos. No pueden haber árboles cerca, no pueden haber paredes, ¿sí? No puede haber, no se los puede instalar en el suelo, ¿sí? Porque el suelo, el cemento, el material como el cemento, como asfalto, como brea, diríamos, componentes que se calientan muy rápido con la radiación solar y también se enfrían con el enfriamiento del suelo y de la atmósfera. Entonces, eso no tiene que pasar, ¿sí? Lo recomendable es que estos abrigos meteorológicos se instalen sobre una superficie en donde haya algo de pasto o césped, porque eso, el pasto, el césped, lo que hace es amortigua el calor intenso e impide que la superficie terrestre se caliente de manera brusca, ¿sí? Entonces es importante que el lugar donde esté instalado este abrigo meteorológico pueda tener pasto o césped. Por eso le pongo yo acá que debe instalarse en un área libre de obstáculos, al menos 20 metros alrededor, en forma tal que el aire del medio ambiente pueda fluir con libertad, ¿sí? Para ello, sus paredes laterales son persianas, ¿sí? Son en forma de persianas, y el techo va a tener dos tapas de madera entre las que un pequeño espacio va a permitir que el aire circule libremente. La parte del frente del abrigo meteorológico, o sea, el lado correspondiente a la puerta, debe estar orientada. En el caso del hemisferio norte, ellos lo orientan hacia el norte, pero en el caso nuestro del hemisferio sur, como yo le decía, va a estar ubicado o va a estar siempre mirando hacia el sur, ¿sí? Con la finalidad de que justamente los rayos solares no incidan directamente sobre los instrumentos, ¿sí? Al abrir la puerta del abrigo. Recuerden que los termómetros que se encuentran dentro del abrigo son muy sensibles. Entonces, cualquier cambio, y si ese cambio es brusco, va a alterar a estos termómetros, ¿sí? Otro factor importante al ubicar el abrigo es que ninguna de las construcciones y de los obstáculos que lo rodean proyecte su sombra sobre él, ¿sí? Al paso de la luz solar, ¿sí? Por eso es que se recomienda que no haya ningún poste, que no haya ninguna pared, que no haya ningún árbol, ¿sí? No, tiene que estar libre, libre de obstáculos, ¿sí? Eh, este abrigo meteorológico está equipado con los principales instrumentos de medición, ¿sí? Entre los que se encuentran, ¿sí? Los más importantes, y esto es importante aclarar, las estaciones meteorológicas en Argentina no están, los abrigos meteorológicos en Argentina lamentablemente no están de todos completos, ¿sí? Muchos solamente tienen 4 o 5 instrumentos adentro y otros están mucho más completos. En el caso de la mayoría de los de Argentina, tienen como máximo 5 instrumentos, ¿sí? El termógrafo, ¿sí? El higrógrafo, el ciclómetro, el termómetro de máxima y de mínima de mercurio y el evaporímetro de Piche caseta, ¿sí? En la mayoría de los abrigos meteorológicos no tienen evaporímetro de Piche caseta, sí tienen termómetro de máxima y mínima de mercurio, eso es importante, más allá que el de mercurio, como el mercurio es cancerígeno, es considerado cancerígeno, de a poco se está eliminando, se lo está sacando, se están poniendo termómetros de alcohol, ¿sí? Pero bueno, en muchas de las estaciones en Argentina todavía se tiene de mercurio. El ciclómetro también es un instrumento que está muy presente en las casetas meteorológicas. El higrógrafo, también, el higrógrafo. Hay muchas estaciones en Argentina que no tienen ciclómetro, pero sí tienen un higrógrafo y el termógrafo, ¿sí? Que son los termómetros. ¿Cuáles son las funciones de esta caseta meteorológica? Bueno, es proteger los instrumentos más sensibles como son los termómetros, como son los ciclómetros, ¿sí? Los termohigrógrafos, ¿sí? En algunos, como le decía, algunas casetas que tienen evaporímetros o también girómetros.
termógrafos e higrógrafos. ¿Sí? Estos tienen que estar construidos de forma que permita, vuelvo a repetir esto porque es importante, tiene que permitir la libre circulación del aire para poder mantener la temperatura. ¿Sí? Las paredes y puertas de la caseta meteorológica deben estar formadas por doble persianas para poder impedir de esa manera el acceso de la radiación solar. ¿Sí? Y el techo exterior debe ser inclinado para dejar escurrir el agua de la lluvia. No tiene que quedar estancada agua de lluvia, ¿sí? Y tampoco tiene que ingresar agua de lluvia al abrigo meteorológico. ¿Mm? La iluminación del abrigo se hará por medio de corriente eléctrica que es decir, se instala un foco de 25 watts como máximo y que está situado a no menos de 25 centímetros de cualquiera de los instrumentos y solo se encenderá el tiempo suficiente para hacer las lecturas. ¿Sí? Esta iluminación, este foco que vamos a utilizar, tiene que ser esos focos que no calienten, ¿sí? Que no irradien calor, porque eso me va a alterar el valor de la temperatura cuando yo vaya a medir. ¿Sí? Otra cosa importante, cuando ustedes vayan al abrigo meteorológico, abran las puertas, ¿sí? Como máximo pueden estar ahí midiendo 2 minutos, ¿sí? 2 o como mucho 3 minutos, no pueden estar 5 o 10 minutos con la puerta del abrigo meteorológico, porque eso hace que los datos, cuanto más tiempo tengan abierto la puerta del abrigo meteorológico, va a hacer que el dato que usted observe tenga un rango de error más grande. Entonces, ustedes tienen que ir, abren la puerta del abrigo meteorológico y como máximo 3 minutos. Si pueden en 2 minutos hacerlo en 1 minuto y medio, mejor, ¿sí? Lo que se les recomienda es, cuando ustedes salen al campo de observación, cuando salen de la estación, es decir, de la oficina de la estación, y van hacia el campo de observación, lo que se le aconseja es que lleven algún anotador, algún papelito, ¿sí? Algo como para que a usted le permita hacer esas anotaciones. ¿Está? Eh, no se recomienda que saquen foto con el celular ni nada de esas cosas, ¿sí? Sino que lo que se le recomienda es que lleven un anotador, un papelito, algo, ¿sí? Y vayan anotando los datos que ustedes van observando, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es cuando ustedes abren la puertita del abrigo meteorológico, no, lo recomendable, tanto por la Organización Mundial de la Meteorología como por el Servicio Meteorológico Nacional también, es que no pueden tener la puerta abierta por más de 3 minutos, ¿sí? Lo aconsejable es máximo 3 minutos, pero si ustedes lo pueden hacer en 1 minuto, en 1 minuto y medio, mucho mejor, ¿sí? Para eso ustedes tienen que tener práctica, para eso su ojo tiene que estar entrenado para que ustedes puedan observar con detalle y de manera precisa o lo más precisa posible el dato del termómetro, ¿sí? Eso es un dato importantísimo que tienen que tener en cuenta para el examen y en el momento de empezar a hacer las prácticas. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, el abrigo meteorológico es el instrumento cuya presentación es el mejor indicador del cuidado de un observador, ¿sí? Meteorológico que tiene en su estación, ¿sí? Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, si necesita pintura hay que pintarlo, ¿sí? O sea, uno tiene que cuidar su área de trabajo, su lugar de trabajo, su lugar, ¿sí? Si uno ve que hay un termómetro que está roto o que no está funcionando o algún instrumento dentro del abrigo que no está funcionando, hay que avisar al servicio meteorológico o a la empresa a la que usted se dedica, ¿sí? Y hacer los avisos pertinentes, porque eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, los cuidados más elementales para la protección del abrigo meteorológico son, primero, el abrigo debe mantenerse siempre limpio, ¿sí? Procurando al menos una vez al día quitarle la tierra, el polvo, la basura que se deposita en el abrigo, ¿sí? Muchas veces sucede como
esta caseta se ubica en el exterior, afuera, en un campo, ¿sí? Muchas veces hay pájaros que quieren ir a anidar en el techo, que quieren ir a anidar en determinados horneros y todas esas aves que quieren ir a instalarse en estos lugares porque tienen techo, porque tienen refugio. Hay que sacarlos de ahí, hay que limpiarlos, no hay que permitir, o abejas o avispas, lo que sea, hay que limpiar para que, porque todo eso altera el funcionamiento del abrigo meteorológico. Otra característica importante, la pintura debe mantenerse siempre en buen estado, ¿sí? Pintándolo cada 6 meses aproximadamente o cada 3 meses, depende de las condiciones meteorológicas y de las condiciones de la intemperie del lugar. Si la estación se localiza cerca de una costa, por ejemplo, hay que mantenerlo mucho más frecuentemente, ¿sí? El deterioro de la pintura, por ejemplo, origina que la madera quede expuesta directamente al sol y a la precipitación, alterándose los factores de absorción de calor, de humedad, y que esto redundan en indicaciones incorrectas de los instrumentos que se localizan en el interior del abrigo. Entonces, hay que siempre mantenerlo lo más protegido, lo más bien pintado posible, ¿sí? Diariamente, al finalizar la última observación, ¿sí? Es importante cambiar el agua que se utiliza para mojar la muselina del termómetro de bulbo húmedo y lavar el recipiente que la contiene. Y esto es algo muy importante. El termómetro de bulbo húmedo abajo tiene un recipiente pequeño, ¿sí? Abajo tiene un recipiente pequeño. eh, Esto es una recomendación sumamente importante. Tiene un recipiente pequeño que muchos cometen el error de ir y cargar agua de la canilla. No, eso es un error. Ustedes dentro del abrigo meteorológico van a tener una botellita que tiene un líquido que es especial para poner en ese recipiente pequeño que hay debajo del termómetro de bulbo húmedo. Entonces, ese líquido es un líquido especial, no es alcohol, pero es un líquido es un líquido, diríamos, que impide, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero tiene un líquido que impide que el agua se congele, ¿sí? El agua cuando baja mucho la temperatura no se tiene que congelar, ¿sí? Entonces, ese líquido es especial para que no se congele en bajas temperaturas, cuando la temperatura es bajo cero, ¿sí? Lamentablemente hay en muchas estaciones en Argentina que no se consigue ese líquido especial y lamentablemente se usa agua destilada, ¿sí? Que no es lo mismo, lamentablemente, porque el agua destilada se congela con la baja temperatura, ¿sí? Entonces no es recomendable, pero no cometan, por favor, el error de que si se quedan sin agua en la botellita, no vayan y carguen agua de la canilla porque eso no está bien, porque eso va a entorpecer, va a romper el termómetro, ¿sí? Eso no es lo correcto, no hagan eso, por favor, porque muchos cometen ese error y terminan rompiendo el termómetro de bulbo húmedo. No hay que cargar con agua de la canilla, ni agua mineral, ni ningún tipo de agua, ¿sí? Hay que cargarlo desde la botellita que está dentro del abrigo meteorológico. Siempre se van a encontrar con una botellita de agua que es agua destilada. Si ustedes ven que ya no hay o queda muy poquita agua destilada, pidan a su jefe de estación que le consiga o que traiga más agua. Ellos saben dónde conseguir, ¿sí? Pero en ningún caso carguen otro tipo de agua. Siempre avisen a su jefe de estación que se quedaron sin agua destilada para que él pueda traer o conseguir, ¿sí? Pero en ningún caso carguen de la canilla, ni agua mineral, ni de dispenser, ni de nada, porque esa agua no sirve y rompe, y con el tiempo se va a romper el termómetro de bulbo húmedo, ¿sí? Por eso se utiliza agua especial, que es un agua destilada, para que no se congele. Eso es una recomendación sumamente importante. Bueno, entonces, ya al finalizar la última observación,
es recomendable cambiar el agua que se utiliza para mejorar la muselina, para mejorar la muselina del termómetro de bulbo húmedo y lavar el recipiente que lo contiene. Cuando esto se puede hacer, esto se puede hacer a las 9 de la mañana o a las 21 horas, ¿sí? Eh, pero no es recomendable hacerlo siempre. Si ustedes ven que en un día de mucho calor se evaporó demasiado, ahí sí le recargan. Pero si no, si ustedes ven que tiene agua, no es necesario. Cuando menos una vez a la semana, después de la última observación, hay que cambiar la muselina siguiendo los pasos que se dan a continuación. Desmonte del ciclómetro, ¿sí? Se saca el ciclómetro, ¿sí? Y se quita la muselina sucia, ¿sí? Se lava el bulbo del termómetro y la muselina nueva con agua y jabón, ¿sí? Enjuagar varias veces con agua limpia y déjese secar. Obviamente esta tarea no lo van a hacer ustedes en el primer momento, eso lo va a hacer el jefe de la estación, pero es importante que el jefe de la estación le pueda mostrar cómo se hace esta tarea, porque ustedes lo van a tener que hacer. Si ustedes quedan solo en la estación meteorológica, lo van a tener que hacer, ¿sí? En el momento cuando ustedes ingresen a trabajar. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo y observando cómo se hace esta tarea, ¿sí? Bueno, colocar la muselina al bulbo del termómetro correspondiente, atar con hilo delgado en ambos extremos del bulbo, dejando de esta manera extender la muselina pues, más o menos 2 centímetros más allá del final del bulbo, ¿sí? El abrigo permite la circulación moderada y libre del aire y proporciona al termómetro un aislamiento de la radiación directa del sol, la lluvia y los vientos fuertes. Por eso es importante no dejar mucho tiempo abierta la puerta del abrigo, ¿sí? Instrumentos que se guardan en un abrigo meteorológico, bueno, un termógrafo, ¿sí? Este tipo de termógrafo es muy actualizado, muy nuevo, no es el que generalmente se tiene, no es el que generalmente se tiene en los abrigos meteorológicos en Argentina. El que se tiene en los abrigos meteorológicos de Argentina, ustedes van a encontrar que es mucho más antiguo, ¿sí? De los años 60, 70, ¿sí? Mucho más antiguo. Y lamentablemente estos instrumentos no se están renovando, ¿sí? Bueno, el termógrafo lo que hace es registrar la temperatura del aire en grados centígrados, ¿sí? Están dotados de sensores, ¿sí? Están dotados de sensores, acá hay, están dotados de sensores que tienen dos metales o del bulbo de Bourdon, ya que son lo más económicos. Son seguros y son portátiles. Incluye un mecanismo de banda rotativa que es común entre el grupo de instrumentos registradores. La diferencia es el elemento sensible que se utiliza, ¿sí? Pero trabaja de la misma manera. Después lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a ir tocando instrumento por instrumento porque vamos a ir viendo cómo se mide y cómo se utilizan estos instrumentos. Esta primera semana nos quedamos con esto. El higrógrafo es un aparato que registra la humedad relativa del aire. Su funcionamiento se basa en la propiedad que tienen algunas sustancias de absorber el vapor de la atmósfera, ¿sí? Que se llama sustancia higroscópica. ¿Sí? Casi todas las sustancias orgánicas tienen la facultad de poder absorber la humedad y entonces de esa manera se hinchan, ¿sí? El cabello es bastante sensible a esta propiedad, por eso se usa el cabello y generalmente tiene que ser un cabello rubio, ¿sí? Este ciclómetro que yo le estoy mostrando ahí también es bastante actualizado y no lo tenemos acá en Argentina. Los que nosotros tenemos son bastante más viejos. Un ciclómetro, ¿sí? Un ciclómetro mide la humedad relativa también. Hay dos tipos de ciclómetros, lo de ventilación, uno que se llama de ventilación forzada y los de ventilación natural. Este instrumento se coloca en un soporte dentro del abrigo meteorológico. Este instrumento nosotros en la mayoría de los abrigos meteorológicos, este actual no lo tenemos, tenemos uno más antiguo,
¿sí? Todos los instrumentos que tenemos generalmente son más antiguos. Después tenemos termómetro de máxima. Este tipo de termómetro tampoco lo tenemos. Después yo le voy a mostrar cuál es el que tenemos. El termómetro de máxima está instalado en la garita en posición horizontal, ¿sí? En posición horizontal. Son termómetros de mercurio, que generalmente ya no están saliendo más de mercurio porque la ciencia determinó que el mercurio contrae cáncer, por lo tanto no se puede usar ese componente, pero bueno, todavía lamentablemente en Argentina se sigue usando. Por eso es que el ciclómetro de Fortin no se utiliza más. Bueno, este presenta un estrechamiento del capilar cerca al depósito que al aumentar la temperatura el mercurio se dilata, ¿sí? Y atraviesa el estrechamiento pasado en el tubo. Si la temperatura disminuye, el mercurio se contrae y encuentra en el estrechamiento una resistencia superior. La columna se parte y queda marcando en su extremo la temperatura máxima del día. ¿Sí? Entonces, por eso se llama termómetro de máxima. En cambio, el termómetro de mínima, ¿sí? El termómetro de mínima, como nosotros tenemos ahí, después vamos a ver con más detalle cómo se mide y su característica. El termómetro de mínima está instalado en la garita en posición horizontal, a diferencia del de máxima. Su característica esencial es el tener alcohol o tolueno, ¿sí? Pero en Argentina usamos el alcohol como líquido termométrico. En él va sumergido un índice metálico que al bajar la temperatura es arrastrada, ¿sí? Es un palito un palito metálico que al bajar la temperatura es arrastrada por el menisco, ¿sí? Que permanece inmóvil cuando sube la temperatura, ¿sí? Porque el líquido termométrico resbala alrededor, ¿sí? Se hace una sola lectura, la cual nos da la temperatura mínima del día. Esta, cómo es este valor, esta medición de la temperatura máxima y mínima se hace a las 9 de la mañana. Se hace a las 9 de la mañana, es decir, a las 12 UTC, ¿sí? O a las 12 Z, ¿sí? Después tenemos el vaporímetro de Piché o caseta. Este tampoco se encuentra en muchos de las casetas meteorológicas en Argentina, tampoco tenemos este instrumento dentro de lo que es la caseta, no lo tenemos, ¿sí? Inclusive muchas estaciones meteorológicas en Argentina no tienen para medir la evaporación. Pero bueno, el evaporímetro de Piché de caseta es un aparato para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera durante un tiempo determinado. El disco inferior del papel poroso evapora el agua destilada del tubo, ¿sí? Indicándonos la cantidad evaporada del descenso de nivel del agua, ¿sí? La unidad de medida con la que se obtiene ese dato es el mililitros, ¿sí? Pero bueno, este instrumento en la mayoría, diría en un 80-90% de las estaciones meteorológicas argentinas, no tienen este tipo de instrumentos. ¿Sí? Después tenemos el abrigo meteorológico, tenemos distintos tipos abrigos meteorológicos. Por ejemplo, tenemos el abrigo meteorológico de Stevenson, ¿sí? O garita de Stevenson, ¿sí? Que es un tipo de abrigo con persianas para instrumentos, utilizado principalmente para los termómetros secos, los termómetros de bulbo húmedo, de máxima y de mínima, ¿sí? Fíjense la característica que tiene. ¿Sí? Este generalmente nosotros no lo usamos en el Servicio Meteorológico Nacional, lo usan más lo del INTA, porque se utiliza más para estaciones climatológicas, no tanto para estaciones meteorológicas. En cambio, el abrigo meteorológico para instrumentos, o sea, abrigos para el termómetro de varita, la estructura que nosotros utilizamos en Argentina para las estaciones meteorológicas sinópticas y terrestres, son de este tipo, ¿sí? Una estructura que está destinada a proteger ciertos instrumentos de la radiación y de la intemperie, ¿sí? Del viento, del agua, ¿sí? De la radiación solar intensa, consiguiendo al mismo tiempo una ventilación también adecuada.
Y después tenemos, ¿sí? Este tipo de termómetros que más, son por ahí más actualizados, un abrigo termométrico de Rosemund, ¿sí? Que la envoltura utilizada es para reducir al mínimo el efecto del agua líquida atmosférica, ¿sí? Sobre los termómetros aeroportados, utilizando la inercia de las gotitas y manteniendo protegido al sensor. Este tipo de termómetros no se utilizan en Argentina, pero se utilizan sí en zonas más ecuatoriales, en zonas donde más cerca del Ecuador, donde las precipitaciones son intensas y hay que tener mayor protección para la lluvia. Y después tenemos abrigos meteorológicos tipo pagoda, ¿sí? Que se utilizan en las zonas polares, ¿sí? Esta la vamos a encontrar en las zonas polares. El doble techo responde a la necesidad de proteger al instrumental, que se encuentra en su interior también, ¿sí? De una posible acumulación de nieve, ¿sí? Hay que protegerlo de la nieve. En este caso, este tipo de termómetro es para protegerlo de las precipitaciones intensas y el que utilizamos en Argentina es el más común que sería este. Y si ustedes observan acá, yo le acerco un poquito más, si ustedes observan en esta imagen, van a ver que acá tienen la escalerita que yo le estaba diciendo, ¿sí? Entonces, esa es la escalerita, la famosa escalerita que tenemos porque muchos somos petizos, ¿sí? Y no llegamos hasta, como yo le decía, hay que tener una, hay que estar, la frente tiene que estar paralela al termómetro. Entonces, eh, muchos no llegamos a esa altura de los termómetros, entonces tenemos que subir en esa escalerita, ¿sí? Así que bueno, espero que esta clase les sirva y sea muy enriquecedora. Y bueno, y por favor lean el material, miren esta clase, tomen apuntes de las clases y nos vemos en una próxima grabación y en una próxima clase. Les mando un abrazo grande.